Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik prentsa aurreko ontara. Comparezco después de esta segunda reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 2017 junto a los tres diputados generales, Ramiro González, Unai Rementería y Marco Olano, y al presidente de Eudel, Imanol Landa. Lo que tengo que decir que tanto como consejero como personalmente me satisface enormemente. La de hoy ha sido una reunión de bastante contenido. Yo diría que de mucho contenido, ya que, como les vamos a explicar, 2017 ha sido un año anómalo y excepcional debido a los acuerdos que firmamos en la Comisión Mixta de Concierto Económico en mayo y en julio, y estos acuerdos, evidentemente, han estado hoy también sobre la mesa porque afectan a diferentes cuestiones. De ahí la gran importancia de que todos los niveles institucionales del país hayamos hecho un esfuerzo considerable para alcanzarlos. Por eso quiero agradecer a todos los participantes del Consejo Vasco de Finanzas su trabajo y colaboración en el empeño común de adoptar unas decisiones que son y serán positivas para el normal desarrollo institucional y, en definitiva, para el conjunto de la ciudadanía de Euskadi. Gaurkoa eduki handiko bilera izan da. 2017 urtea berezia eta ezohizkoa da. Maiatzaren eta uztailaren kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan sinatu genituen gaitik. Izan ere, erabaki horiek zenbait aterkaitan daukate eragina. Paso a señalarles los temas fundamentales del orden del día. En primer lugar, un compromiso interinstitucional de aprobación de la nueva Ley de Aportaciones para 2018. Tras solucionar 10 años de diferencias con el Estado en materia financiera, que también afectaban a la distribución de recursos y aportaciones entre las instituciones vascas, hemos adquirido el compromiso de aprobar la propuesta para la nueva Ley de Aportaciones para el 2018, incorporando los resultados de las liquidaciones del cupo. 2018an ekarpenei buruzko lege berrirako proposamena onartu dugu eta bertan kupoaren likidazioen emaitzak hartuko ditugu kontuan. Esta ley incluirá además las disposiciones necesarias en función de los resultados del análisis general de las competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales. Si al proceder a la liquidación del ejercicio 17 no fuera posible garantizar una recaudación relativa del 99% del coeficiente horizontal para todos los territorios históricos, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas adecuará la cuantía del Fondo General de Ajuste, respetando en todo caso el análisis, informes preceptivos y límites a la contribución de cada institución establecidos en la Ley de Aportaciones. Otro punto ha sido aprobado el ajuste de los impuestos del sector eléctrico entre las diputaciones forales. El acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto de julio del 17 dejó sin efectos la fórmula para adaptar las relaciones financieras entre las diputaciones forales derivadas de los impuestos del sector eléctrico. Hoy se ha acordado que de forma transitoria y hasta el 31 de diciembre del año 18 se prorrogará el ajuste entre las diputaciones de la recaudación de dichos impuestos. Otro acuerdo ha sido el acuerdo para la regularización entre las administraciones tras el acuerdo del cupo de la Comisión Mixta de Concierto de mayo del 17. Esta es una de las cuestiones que nos comprometimos a aclarar tras la Comisión Mixta de Concierto de mayo del 17, que aprobó las liquidaciones definitivas relativas a los cupos líquidos definitivos del 2007-2015 y el provisional del 16, así como las compensaciones definitivas correspondientes a estos años. Saben ustedes que tras cubrir las necesidades ya soportadas por parte de las instituciones vascas durante estos años, quedaban como recursos disponibles 361 millones. La necesaria regularización de estos acuerdos afecta de distinta manera a las instituciones vascas en función de las competencias que ejerce cada una. Y así, una vez incorporados al modelo, se establecen medidas de colaboración financiera entre instituciones y se compensará a los territorios históricos con 91 millones de euros. Desadostasunaren urtean, Euskal Erakundek bere gain hartutako premiak estali ondoren,
baliabide erabilgarrien zenbatekoa 376 milioikoa zen. Erabaki horiek ezinbestean erregularizatu behar dira eta erabateko edo besteko eragina izango dute euskal instituzioetan. Instituzio bakoitzak dituen eskumeneen arabera. Datuak ereduan bertean kontuan hartu ostean, instituzioen arteko lankidetza finantzaziorako neurriak ezarri ditugu eta 91 milioiko konpensazioa emango zaie lurralde historikoi. Otro acuerdo es el de las previsiones de liquidación de recaudación por tributos concertados para el año 2017. Como ya les he comentado al comenzar la intervención, el año 2017 ha sido un año anómalo. Las previsiones de liquidación de recaudación por tributos concertados en 2017 ascienden a 14.367 millones para el conjunto de Euskadi. La cantidad presupuestada para el 2017 fue de 13.498, por lo que el aumento es de 869 millones. De estos, 600 se deben a la recaudación por ajuste SIVA a efecto de los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto de mayo. Si aislamos el efecto del acuerdo, la cifra se sitúa en 13.768 millones. Es importante analizar los datos achacables o imputables a los resultados de estos acuerdos que han sido contemplados en este ejercicio, pero también hay que tener en cuenta los datos que hubieran resultado sin ellos, de forma que se pueda realizar la comparación homogénea con el ejercicio 2016. Así, el incremento de la previsión de recaudación, incluyendo los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto, es del 10,9%, mientras que si se deja fuera el impacto de los mismos, el incremento se sitúa en el 4,7%. 2017 urte berezia eta ezoizkoa da aurreikusitako tributu zerga bilketan gehitutako 879 milioietatik 6 milioi beza doitu izagandik dira kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoak maiatzaren hartutako erabakiaren ondorioz. Hori dela eta, kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoaren erabakia kontuan hartuta, zerga bilketaren aurreikuspenaren gehinkuntza 10,9%koa da. Edonola ere, haien eragina kanpoan utziz gero, gehikuntza hori geratzen da 4,7%. Tienen ustedes los datos precisos en la nota de prensa que se les ha entregado. Otro de los puntos de acuerdo ha sido la determinación de las previsiones de recaudación por tributos concertados para el ejercicio 2018. La previsión de recaudación por tributos concertados para el 2018 es de 14.361 millones de euros, lo que supone una subprevisión de incremento de la recaudación por tributos concertados del 4,5% respecto al año 2017, sin tener en cuenta los efectos de los acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto. Un aumento que consideramos coherente con el crecimiento nominal de la economía, que estimamos sea en torno al 4,4%, y por tanto coherente con el impacto que tiene la marcha de la economía previsiblemente en la recaudación. 2018 urteari begira, tributu zerga bilketaren aurreikuspena 14.391 milioi eurokoa da. Hau da, tributu zerga bilketaren gehikuntzen aurreikuspena 4,5%koa izango da 2017 urtearen aldean. Otro de los acuerdos es la determinación de los coeficientes horizontales y de las aportaciones de las diputaciones forales al Gobierno vasco para el ejercicio 2018. Se establecen unas aportaciones al Gobierno vasco de 9.523 millones de euros, superiores en un 4,6% al del 2017. 2018an Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpenak 5.523 milioikoak izango dira. Y en la tabla que también se les adjunta pueden ver los coeficientes que son de cada territorio. Álava, coeficiente del 16,44, Vizcaya 50,37 y Guipúzcoa 33,19. Y el último de los acuerdos que quiero citar es la determinación de la cuantía provisional del Fondo General de Ajuste para el año 2018. El Fondo General de Ajuste para el 2018 será de 125 millones de euros y su financiación corresponderá en un 70,04% al Gobierno vasco y en un 29,9%
96% restante a las diputaciones. La distribución del fondo de ajuste: Araba 53.652.735 y Guipúzcoa 71.443.460. Y por último, las instituciones vascas han aprobado también volver a dotar en 2018 al Fondo Interinstitucional de Servicios Sociales de 20 millones de euros. El Gobierno vasco aportará aproximadamente 14 millones y las diputaciones los 6 restantes. Y estos son básicamente los acuerdos que hemos adoptado en el Consejo Vasco de Finanzas. Y por mi parte, nada más. Orain, ez dakit nik nahi beduen hitz egin. Galderak egin mago. Edo galderak eren badago, edo. ¿Alguna pregunta? Una aclaración en relación a la previsión de recaudación para el año que viene. Dan el porcentaje sin efecto de los acuerdos de la comisión mixta. Teniendo en cuenta los acuerdos. Bueno, los efectos del acuerdo se concretan el año 2017. Entonces, lo que precisamente hay que hacer es aislar estos efectos para hacer unas previsiones sin tener en cuenta esta distorsión, de manera que las previsiones sean coherentes aislando este efecto que no se va a producir el año que viene. Los 91 millones de euros que han dicho que van a ir a las diputaciones, exactamente cómo se van a repartir, cuánto va a ir a cada territorio, si eso está establecido, y a los ayuntamientos les va a llegar algo de ese dinero o no. Bueno, sí, yo creo que la idea es, vamos a ver, la idea fundamentalmente es que el dinero irá a los ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo se va a repartir? Yo creo que será un tema más territorial que habrá que discutir. Hemos decidido cuál va a ser el importe que va a ir fundamentalmente a los territorios y luego habrá que establecer un poco la manera de hacerlo a través de cada territorio histórico. Esto sí queréis aún. Sí, en todo caso, el principio que se ha acordado sería el de que para el conjunto de las instituciones el efecto sea neutro. Que en la distribución de los recursos aguas para abajo, el efecto para las instituciones, tanto las diputaciones como los ayuntamientos, sea neutro. Y por lo tanto, ese reparto se encaminará precisamente al cumplimiento de ese objetivo. Pero está establecido a cada territorio qué cantidad le corresponde, ¿no? O eso no se fija. No, lo que se ha estimado es una cifra global, que se entiende que eso es lo que afecta al conjunto de los territorios, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tema del reparto es un tema que habrá que establecer, evidentemente. El reparto atendiendo a los criterios, bueno. Pues lo que pasa es que tenemos que esperar a que finalice el año para saber exactamente cómo va a incidir en los ámbitos territoriales. Luego, entonces, es una decisión que se toma en estos momentos con las cifras de recaudación que previsiblemente vamos a terminar a finales de año y luego tenemos que saber cómo va a aterrizar para que tenga ese efecto neutro. En cualquier caso, yo sí quisiera remarcar una cuestión. Hablo a nivel general también, pero yo me tengo que centrar, lógicamente, en el territorio de Vizcaya, y es que ciertamente estamos en año récord de recaudación. En Vizcaya tenemos un año récord de recaudación y volvemos a tener esa recaudación que tuvimos también en el año 2007. Y me parece muy importante remarcarlo de esa forma. Yo creo que eso no quiere decir que hayamos terminado la crisis económica, ni mucho menos, sino que hay muchos problemas, pero sí es cierto que con esa recaudación importante del año 2017 tocamos techo, o sea, llegamos gailurrera heltzen garela, eta beraz 2007 rekaudazio bera edo antzerakoetan agertzen garela, 10 urte ondoren. Y también quisiera remarcar que igual, dicho esto, pues igual toca también el momento de llegar a ese poder adquisitivo en manos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que se haga el esfuerzo a partir de ahora en ese llegar a restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en estos momentos, porque eso también va a venir bien de aquí en adelante para incrementar esa recaudación que es necesaria en estos momentos. Y yo creo que eso es muy importante. Bai, horrela da. Nik uste dut, momentu honetan egia da, 2007 urteko rekaudazioetara heldu gerela, eta eraberean esaten dudala, arazo daukagu zela, kalitateko enpleguan eta abar, eta orduen hor ere, bereziki zehautu behar dugula, ze ona izango litzateke hurrengo urteetan hori importantea dalako. Ez da horrek ere, onura ekarriko leukelako baita ere rekaudazioetan, eta bar, momentu hori iritsi dala ere. Zegaitik, 2007ko krisi aurreko egoerara heldu garalako rekaudazioan, beraz, zentsu horretan,
ona izango litzateke foku hori ere egitea. Segaitik, oraindino arazoak daukaguzalako, krisitik irtetzen ari garelako, baina errekonozi behar dugu arazoak ere badaukaguzela. Zentzu horretan guztia esan nahiko neuke, ezta? Sí, yo creo que, evidentemente, coincidiendo al 100% con el diputado general de Vizcaya, estamos en este momento en las cifras de comienzo de la crisis, ¿no? Cuando estábamos seguramente en aquel momento en una situación boyante, yo recuerdo que unos 15 años de incrementos interrumpidos en las previsiones de recaudación. Y en ese contexto, evidentemente, pues tenemos que aplaudir, sobre todo tenemos que reconocer la labor que realizan y el papel que tienen las empresas y las industrias en los diferentes territorios vascos, que son las que en este momento están generando empleo, están generando riqueza. Pero, por otro lado, evidentemente, estamos hablando de que las circunstancias y, sobre todo, las necesidades de los recursos en las instituciones públicas se van modificando. No podemos olvidar que en un proceso casi imparable de envejecimiento de la población, las necesidades en las políticas sociales van increciendo y, evidentemente, también abogamos por tener una suficiencia financiera a la hora de abordar esas necesidades, sobre todo en las políticas sociales. Necesitamos tener un tejido económico competitivo, necesitamos tener recursos públicos para favorecer esa competitividad de las empresas y también, evidentemente, necesitamos una suficiencia financiera para hacer frente a las necesidades crecientes en el ámbito de la solidaridad, es decir, de un reparto equitativo de la riqueza en nuestros territorios y en nuestro país. Bueno, desde luego hay que empezar haciendo una valoración positiva de estos datos, teniendo en cuenta que por primera vez en muchos años, creo, se van a cumplir las previsiones de recaudación. Y creo que es un elemento a tener en cuenta. En el caso de Álava, hay un dato que nos parece especialmente significativo, que es el incremento de recaudación por IRPF, con un incremento del 6,1%. Esto quiere decir que se está recuperando el empleo, que se está recuperando de forma importante el nivel de empleo y que además se está recuperando el salario, porque este incremento de recaudación del 6,1% responde a un incremento importante del salario percibido por alaveses y alavesas. Esto como primera valoración, ¿no? Sin embargo, es evidente que han pasado muchas cosas desde que dio comienzo la crisis. Estamos en niveles de recaudación aproximadamente similares, como ha dicho el diputado general de Vizcaya, al momento en el que da inicio la crisis económica, pero han ocurrido muchas cosas. Creo que ha habido un mayor endeudamiento de las administraciones públicas y ha habido años en los que ha sido muy difícil afrontar procesos de inversión y proyectos nuevos. Creo que es el momento de empezar a pensar en esa inversión y en esos proyectos nuevos, pero siempre teniendo en cuenta que hace falta una financiación suficiente para pagar la deuda, para atender las necesidades ordinarias, incluidas las necesidades derivadas del envejecimiento cada vez mayor de nuestra población, y para realizar inversiones que no se han podido hacer hasta la fecha. Ese es el panorama en el que nos encontramos, ¿no? Y eso nos hace pensar que necesitamos, repito, un nivel de ingresos suficientes. Por otro lado, yo quiero poner en valor un acuerdo adoptado también hoy en el Consejo Vasco de Finanzas, que es el acuerdo de negociar y acordar a lo largo del ejercicio 2018 una nueva ley de aportaciones. Es un compromiso del que venimos hablando desde el principio de legislatura y en el que yo creo que al acordarse de forma expresa en el seno de la reunión de esta tarde del Consejo Vasco de Finanzas hemos dado un impulso que espero que sea definitivo. Sabéis que hay un trámite al que tenemos que esperar por imperativo legal, que es el informe que prevé la disposición transitoria 1.3, creo recordar, de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que es imprescindible, pero espero que sea así. Y también el acuerdo plasmado en la reunión de esta tarde de acuerdo con la metodología que está vigente, de acuerdo con la Ley de Aportaciones, arbitrar los mecanismos para llegar al 99% del coeficiente horizontal las tres diputaciones o las tres administraciones territoriales. Mecanismos que en el caso de este año 2017, con el Fondo General de Ajuste tal y como está previsto, nos han permitido llegar al 99% de las tres. Y en el caso de Álava es especialmente importante porque hasta el año 2015 no llegábamos al 99% de nuestro coeficiente horizontal. Lo hemos hecho en el cierre del 15, en el cierre del 16 y, según previsiones, lo hacemos también en el cierre del 17, en lo que yo quiero poner también en valor esta tarde. Sailburu, besteak egin duten nolabaiteko balorazioa zuk, ekainan iragarri zenituen aurreikuspenak
kontutan hartuta aurrekontu postasun handirik gabeko aurrekontu batzuk. Guain, aldatu da egoera edo zuk nola ikusten duzu? Bueno, ez hainbeste. Ze orain gabiz aurrekontuak prestatzen eta diru ez da sobratzen inondik ere. Ganera, gobernuateko beste arazoa handi bat, ez? Guk mantendu behar du defizita gutxitzen, ez? Eta orduan, urtean da, defizite kupurua da 0,6 da dator urtean 0,4 bakarrik. Orduan, horrek esan nahi du, errekursoa bat gehiago ukita ere, beste horrek errekurso 140 milioi inguru errekurso hortatik guk egin behar duela defizita gutxitzeko, ez? Hori esforzo handi bat da. Kontutan horrek gauzak hartuta, alde batetik bai, esan liteke, errekodazioa eta, errekursoak patxadazkoak izan letezkela, baina guk egin behar duela esforzo horik, orduan ez da geratzen hainbeste diru. Oraindik ez dakit zenbat izango dan, aurrekontuen hazkundea, baina, hor gabiz lanak numeroak eta egiten, da ikusiko dugu, 24an eramango dugu gobernura aurrekontuak, eta, hor jakingo da, dana zentzuk izango den hazkundeak, eta zentzuk izango den errepartuak, eta zentzuk izan alegrentziak, eta zentzuk izango den tristurak. Baina, geuzek nik uste dut nahiko ondo joango dila, baina postasun handi gabe, ez? No, yo lo que le estaba diciendo era que, vamos a ver, que la recaudación efectivamente, tal como decían los diputados generales, ha sido una recaudación satisfactoria, aislando evidentemente también el fenómeno del acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto, porque hemos citado que el crecimiento estaba en torno al 4,7%, claro, 4,7%, cuando la economía está creciendo, nominalmente por debajo, yo creo que es un dato positivo. Claro, frente a este cierre, si tenemos un aumento previsible para el año 2018 del 4,5, que también he dicho que es un crecimiento parecido al crecimiento nominal de la economía, entonces parece que debía de ser suficiente como para hacer unos presupuestos más o menos o más razonables y tratar de recuperar un poco la inversión, otras cuestiones que habría que recuperar también en la administración autónoma, ¿no? Entonces, eso debería ser así, pero teniendo en cuenta que todavía tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de contención del déficit, que es que se cifre en una reducción del déficit público en 2 décimas, esto en términos de PIB supone, 140 millones de recortes adicionales o de dineros que de alguna manera tenemos que destinar a esa contención del déficit. Con lo cual, con todo veremos cómo nos queda el presupuesto. No quiero avanzar nada porque cerraremos el día 24, como decía, de este mes en el Consejo de Gobierno, pero tampoco van a ser unos presupuestos que nos van a sorprender. Sí, consejero, hablaba de los 140 millones que hay que recortar del déficit. Me imagino que también crecerá el servicio de la deuda el próximo año. No sé si tiene la cantidad para calcular. No, pero le puedo decir, ahora mismo no tengo la cantidad aquí, pero el servicio de la deuda, el nivel de endeudamiento va también un poco en coherencia con el calendario de amortizaciones. Yo creo que el año que viene va a haber un calendario de amortizaciones bastante importante, con lo cual habrá que refinanciar bastante deuda. Si me hablas de los intereses, yo ahora mismo la cifra exacta no la tengo, pero los intereses vienen a ser en torno al 2% de la deuda. Podemos estar pensando en poco más de 200 millones de euros, que es la factura de los intereses del Gobierno vasco. El pasado viernes en el Pleno del Parlamento le preguntaron expresamente por la ley de aportaciones. De hecho, le echaban en cara los diferentes retrasos que se habían producido, primero respecto al compromiso formal y oficial de estos responsables institucionales, porque usted no estaba entonces, para acordarlo el 16 de diciembre de 2016, y luego se referencia a incluir en la ley de entidades locales de que el borrador tenía que estar finalizado también para abril del 2017. Ninguno de esos dos plazos se ha cumplido y la verdad es que en ese pleno parlamentario usted no hizo ninguna referencia a un posible acuerdo hoy. Dijo entonces que no era una cuestión pacífica. En función del desarrollo de la reunión de hoy, ¿cuáles han sido las claves para pacificar a los... No, vamos a ver, lo que pasa es que las palabras... Sí, vale. ¿Cuál es la previsión concreta? Si cuando se habla del año 2018, ¿hay alguna fecha concreta para poder aprobar ese borrador o ese proyecto de ley de aportaciones? Vamos a ver, efectivamente hay que hacer el trabajo. El trabajo lo está llevando adelante un grupo de trabajo constituido por personas de las diferentes instituciones. Vamos a darle un impulso adicional, si hace falta, a este grupo de trabajo. Y yo lo que siempre decía en relación a la ley de aportaciones, que prefiero tener una buena ley de aportaciones que no cualquier ley de aportaciones. Una ley de aportaciones
que efectivamente garantice la suficiencia financiera de los diferentes niveles institucionales, que lo haga además en función de las competencias, tal y como dice la LILE, las competencias que tiene cada nivel institucional, ¿no? Y que bueno, que también responda a las características, que lo hemos dicho más de una vez, a las características socioeconómicas, de la realidad socioeconómica de cada territorio, y que preferíamos dedicarle más tiempo a hacer una buena ley que no hacer deprisa una ley que luego seguramente va a durar un montón de años o va a estar en vigor un montón de tiempo, y que es mejor hacerla de buenas maneras, ¿no? Evidentemente yo no iba a desvelar, el viernes pasado, no iba a desvelar ninguna cuestión de acuerdo de este Consejo Vasco de Finanzas, porque hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte, pero estando ahora presentes, que ellos lo pueden corroborar también, los diputados generales y el presidente de Eudel, yo creo que el ánimo de todos, y tengo que decir especialmente también del Gobierno, porque es el que parece que se pone en cuestión en este tema, es llegar a un acuerdo en esta materia cuanto antes. Hemos dicho 2018, pero desde luego, si puede ser en los primeros del 18, yo lo prefiero. Imagino que los aquí presentes también. Pero con esas condiciones, hacer una buena ley que nos permita a todos una suficiencia financiera de encontrarnos a gusto con esa ley. Ez nik, esan neiken horreri buruz da, gaurko gaia ez zetorrela, gaur ez da, batzorde honetan ez da horreri buruz hitz egiten, baizik eta edozein kasutan zerga aldapen horrei buruz alderdi politikoak eta batzar nagusietan ebazten da, ze batzar nagusietan adostu beharko litzateke zer nolako neurriak edo aldapen txiki horrek egiten diren edo handiak egiten diren, ez da, zentzu horretan, beraz, gaurko gaia ez da, nik oportunidade horreri buruz, nik esaten dudana da, fiskalitatea gauza bizia dela, erabat bizia. Beraz, momentu honetan espadan, ikusiko dugu hemendik aurrera zelan sustatu leike. Nik bardin pentsatzen dut eta horregaitik ez dut aldaketik egingo, baina bai, bizitasun horretan ikusiko dugu hurrengo urteetan eta zelan doan, ezta? Besterik ez. En ese sentido, diputado general, señor Rementería, ¿está usted decepcionado por el hecho de que su propuesta, la propuesta que usted aireó, finalmente se haya frustrado? No, vamos a ver, aquella propuesta, yo hablo en mi nombre porque estamos hablando de un gobierno en coalición. Entonces, doy una opinión, pero es una opinión, como han sabido ustedes, que hoy no toca hablarla porque estamos hablando del Consejo Vasco de Finanzas y aquí no se habla de las medidas tributarias, pero contestando a su pregunta, era una propuesta conjunta, como saben ustedes. Si decepcionado o no, no. En cualquier caso, insisto que eso se tiene que adoptar y se tiene que acordar en las juntas generales de los diferentes territorios históricos y, por tanto, son la mayoría de las formaciones políticas las que tienen que dar su voto para que eso sea posible, llegando a un acuerdo. Y el acuerdo es un acuerdo en el que varias formaciones diferentes, y menos mal, por la diferencia, se tienen que poner de acuerdo para llevar eso adelante. Pero insisto que la fiscalidad es algo vivo. Es algo vivo y que ya vendrán otras oportunidades con otra realidad, quizás en la que esa o cualquier otra medida se tendrá que analizar, lógicamente. Sí, pero todo lo que dice usted en temas fiscales es muy importante y le seguimos con muchísima atención. Lo que queremos saber es si se pierde esta oportunidad de rebajar el tipo nominal, hay un riesgo de perder posibles inversiones. ¿Se puede compensar de alguna otra manera? ¿Tiene algún tipo de propuesta para compensar lo que puede ser esta decisión? A ver, yo cuando hablaba de aquella situación con un ejemplo, hacía referencia no solamente a un tipo nominal, hacía referencia a más cosas. Hacía referencia a no tocar los impuestos a los ciudadanos, hacía referencia a medidas en emprendizaje, a medidas para mantener y atraer el talento. No solamente hablaba de un tipo nominal, de un concreto impuesto. Las medidas tributarias habrá que ver qué es lo que se sustancia y qué es lo que se debate en las diferentes juntas generales, que son, insisto, los ámbitos competentes donde hay que hablar de fiscalidad y donde hay que aprobar llegar a esos acuerdos. Pero yo no hablaba de solamente un tipo nominal, hablaba de algo más que un tipo nominal. Sí, yo quería preguntarle también al diputado general de Vizcaya, sus otros tres compañeros han aludido a la suficiencia financiera, además creo que varias veces cada uno, usted creo que no lo ha hecho.
no sé si considera que, bueno, al hilo de las preguntas también de mis compañeros, que esa suficiencia financiera a la que ellos referían, bueno, podría estar garantizada incluso con una posible rebaja de algunos tipos impositivos. Yo le haría una pregunta a usted en cuanto a qué entiende por suficiencia financiera, porque ese término me va a permitir, es prácticamente imposible llegar a una suficiencia financiera. A todos en esta mesa nos gustaría tener más recursos para poder hacer frente a más proyectos, más apuesta social, etcétera, etcétera. Por tanto, la suficiencia financiera es que todo da 100 y ese 100 es el que se reparte en decisiones como lo que hoy tomamos en el Consejo Vasco de Finanzas. En cualquier caso, cuando yo hablo de un tipo nominal, también, y es una propuesta conjunta, hablábamos de un efectivo que garantizase mantener e incluso incrementar los recursos públicos que pudieran tener las diferentes administraciones que hoy estamos aquí representadas. El portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, el señor Lasa, apuntó que la reunión de hoy también podría ser una oportunidad para que ustedes llevaran a cabo una propuesta de reforma fiscal también consensuada, armonizada, y como de alguna forma usted es la voz más señalada en este tema, ese consenso se ha logrado. Yo, si me permite usted, le voy a contestar, porque en la medida en que es portavoz de la institución que presido yo, me gustaría responder pero a mí me gustaría poner en contexto las palabras de mi portavoz, si no le importa. Usted ha hecho una interpretación, yo simplemente le digo que mi portavoz hablaba del contexto, no de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de hoy, sino del contexto de esta semana en el cual parece que el acuerdo es inminente. En ese aspecto abogaba por que se produjera un acuerdo y es efectivamente mi posición la que he hecho pública. Ahora, si se da a entender que nosotros hemos podido hablar de esta cuestión en la reunión de hoy, previamente ya el consejero ha dicho que no lo hemos hecho. Con lo cual yo creo que la pregunta queda respondida, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, hori esaten ari gera gu, baina eta berriro esaten ari ginena da, akordioa lantzen ari gerala eta oso gertu dagoela bere azkeneko lorpena, baina bai da egia baita ere gaurko bileran ez dugula aipatu ere egin hori. Beraz, gaurko pentsaurrekoan aipatzea izan liteke pixkat gaiaz aparte, eta nola nire bozeramailearen hitz batzuk aipatu dira, nik interpretazio egiazko eman dut hitz egin ingurukoa. No, iba a decir que, yo sé que este tema tiene su interés porque los medios lo están siguiendo hace un montón de tiempo, pero es que ese tema no se ha tratado en el Consejo Vasco de Finanzas, con lo cual yo creo que estamos dando aquí con buena intención todos la opinión o muchos de los presentes, pero a mí me gustaría habernos centrado un poco en los temas del acuerdo de hoy. De todas formas, a mí me gustaría preguntarle, porque me parece inevitable, con el asunto del impuesto de sociedades, usted también se pronunció a favor de modificarlo. Por lo que hemos escuchado aquí y por cómo van las negociaciones, damos por hecho que el año que viene no va a haber cambios en el impuesto de sociedades en cuanto a bajarlo. Yo insisto en que este tema no se ha tratado. Yo creo que puede tener, no sé qué interés en que yo me manifieste en este sentido, pero sinceramente creo que este tema no toca. Si hay algún acuerdo en materia tributaria, yo supongo que daremos las explicaciones oportunas, o al menos los diputados generales, juntas generales, el propio gobierno también tendrá su opinión al respecto. Pero sinceramente en este tema y en este momento sería algo especulativo que yo creo que no procede, desde el punto de vista del gobierno al menos. Me permito preguntar, señor Rentería, ¿cree que va a haber acuerdo con el resto de diputados generales en el tema de la reforma fiscal, los recortes fiscales? No. Yo quiero incidir a lo que ha dicho el consejero, porque precisamente por mucho que incidamos en cuanto a las medidas tributarias, es que no es objeto de la reunión de hoy en cuanto a la reunión que hemos mantenido, ¿no? La decisión, en todo caso, va a estar en las juntas generales de los diferentes territorios históricos, con una mayoría de las formaciones políticas que son las que tienen que dar el voto en última instancia. Yo incidiría un poco más porque me ha parecido entender que si hay acuerdo entre los tres diputados generales. Entre los tres diputados generales hay sintonía en materia fiscal. Lo que está habiendo ahora es una negociación entre formaciones políticas, pero los planteamientos en materia fiscal de los tres diputados generales, que hemos tenido ocasión de comentarlos muchas veces, yo creo, a lo largo de los últimos meses, están perfectamente alineados. Dos cuestiones. La primera, cuando llegue el final del año, la liquidación de ingresos se verá, pero el caso del gobierno vasco, ¿qué sucede con el superávit de ingresos? Si se mantuviese lo que ustedes han visto ahora, 200 y pico millones que corresponderían al gobierno vasco en torno a 500 y pico, casi 600, lo tendrían que destinar con fuerza a reducir el déficit, podrían traspasarlo al presupuesto del año que viene.
ya leo la segunda. El acuerdo con la Administración Central sobre el cumple del concierto se adoptó en mayo. En julio, digamos que formalizaron una parte de la comisión mixta y queda pendiente la aprobación del anual y quinquenal, la modificación del concierto económico y como lateral el acuerdo con la Mercedes. ¿Alberga usted alguna duda de que, dada la volatilidad política que nos invade y dado que no existe ni proyecto de ley, eso pueda quedar sin aprobarse? Y ya le remato todo en la hipótesis, mera especulación, de que no se aprobase la nueva ley quinquenal de cupo y hubiese que calcular el cupo del año 17 con la antigua, si yo no me equivoco, a la Administración vasca le costaría menos. Sería un cupo inferior. Bueno, vamos a ver. Yo no contemplo la posibilidad de que no haya un acuerdo. Primero, porque los acuerdos están alcanzados, ya solo queda la tramitación. Es cierto que, bueno, no está en plena actividad, es decir, no está en su mejor momento el Gobierno de Madrid, ¿no? En ese sentido, porque creo que tiene otras preocupaciones que le impiden un poco responder a estas cuestiones. Pero estos son compromisos que, en todo caso, los va a tener que tramitar. Las leyes, por supuesto. Yo hablo con el ministro Montoro habitualmente y entonces no hay ningún problema ni nada que me haga sospechar de que estas leyes no se van a aprobar a lo largo del ejercicio, con lo cual no, sinceramente no contemplo esta posibilidad. En cuanto al tema de Mercedes, bueno, pues está un poco también en ese mismo ambiente. Se creó, como saben, un grupo de trabajo. Había un compromiso inicial de que para el 30 de septiembre hubiera un acuerdo en este sentido. No lo ha habido, pero sinceramente esperamos, yo no voy a descartar, porque voy a seguir trabajando junto con los presentes para que efectivamente haya un acuerdo positivo en este sentido para el conjunto de las instituciones vascas, ¿no? En cuanto a los recursos que me plantea, pues sinceramente es una pequeña desgracia, pero es verdad que son resultados positivos para este ejercicio, para el Gobierno son en una parte muy importante, pero esto lo que nos va a hacer seguramente es que en lugar, al final del ejercicio, estéticamente, en lugar de tener un déficit del 0,6%, pues tendremos un déficit del 0,2 o el 0,1 o incluso un equilibrio, pero que no lo vamos a poder aplicar a los presupuestos de los ejercicios siguientes, ¿no? Esta es una pequeña mala suerte. Podremos aplicar, evidentemente, estos mejores resultados, pues a endeudarnos menos, bajar niveles de deuda, etcétera, pero nada aplicable a otras cuestiones que nos gustaría, pero que no es posible. La previsión de recaudación del año que viene se ha hecho con la previsión de que haya acuerdo con el tema de Mercedes. O sea, se incluye a dinero como si hubiese un acuerdo. Sí, bueno, en principio sí. En principio yo creo que eso, pero es que además digo en principio porque hay un compromiso interinstitucional de llegar a un acuerdo en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir trabajando en este asunto para alcanzar este acuerdo. ¿No cree que todo eso, los proyectos de ley de reforma del concierto de la ley del cupo y incluso el acuerdo de Mercedes pueden peligrar en el caso de que el Partido Nacionalista Vasco no respalde los presupuestos de 2018 de la Administración? Yo aquí no se lo que hará el Partido Nacionalista Vasco, pues será responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco o del Grupo Vasco en Madrid. Yo lo que sí le digo es que hay acuerdos firmados en el seno de la Comisión Mixta de Concierto entre dos gobiernos, bueno, el Gobierno y las Diputaciones, en la Comisión Mixta de Concierto Económico, que eso tiene una validez total, con lo cual lo único que les queda es cumplir con esos acuerdos, ¿no? Yo creo que romper esos acuerdos sería realmente grave, institucionalmente grave. Por eso no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Sí, yo quería preguntarles, en agosto se transmitieron unas cifras tremendamente positivas de incremento de la recaudación, ya se dijo que eran exageradas probablemente, pero bueno, la diferencia con respecto a la previsión final es muy importante, son 10% menos de lo que se pudo ver en verano. No sé cómo lo justifican o qué explicación le encuentran. No sé, bueno, yo creo que esto seguramente alguna diputación tendrá alguna explicación más concreta. Bueno, hay varias, pero, por ejemplo, sí tenemos que centrarnos que la comparativa del 2016 en los últimos meses es, por ejemplo, cuando se implantó también en la entrega a cuenta de las empresas y, por tanto, se incrementó de manera significativa el impuesto de sociedades, cosa que no se había producido hasta esos últimos meses del 2016. Por tanto, la comparativa que haces con este ejercicio es con mayor recaudación
recaudación que hubo en el 2016 en los últimos meses. Por tanto, eso pues sí se va igualando, ¿no? Y luego que hay cuestiones como las devoluciones de importes en impuestos de sociedades que las ejecutas después de agosto, no en esa cifra de recaudación. Hay varios factores que te hacen que eso, pues como dijimos muy bien por los 3 ámbitos institucionales o las 3 diputaciones generales, que eso iba a modularse, iba a temperarse a las cifras que realmente hoy estamos previendo. Sí, hemos conocido, señor Rementería, que la aseguradora AXA ha cambiado de domicilio de Barcelona a Bilbao. Me gustaría saber qué supone eso, cómo valora esta decisión y hasta qué punto supone una apuesta por Bilbao como ciudad de referencia económica. Bueno, pues yo le podría decir con una frase, y es que tenemos hoy o vamos a tener una más empresa vizcaína que la que teníamos antes, y va a ser pues la aseguradora AXA, al parecer, ¿no? Porque efectivamente va a trasladar su razón social a Bilbao en cuanto a alguna parte de negocio que tiene. No le puedo decir nada más que eso, que vamos a tener una empresa más vizcaína, en ese sentido, una empresa importante, sin duda, dentro de lo que es la rama de seguros y reaseguros y demás. Bien, pues no hay nada más. Eskerrik asko a todos. Bien. ¿No? Sí, ya me he enterado, sí.